Mis queridos hermanos y hermanas, permítanme antes de empezar la homilía, quiero saludar a gente que nos escucha todos los domingos a través de Facebook. Quiero saludar a José García Mallada, a Margalida, a su familia. Quiero saludar a Catalina, Magdalena, Miguel y su familia, y a tantos y tantos que desde Mallorca, España, nos siguen frecuentemente y utilizan nuestras homilías para reflexionar en los grupos cristianos, en algunos grupos cristianos. Bien, tenemos una lectura del Evangelio completamente unida a la que comentábamos el domingo pasado. Decíamos el domingo pasado, si recuerdan, que la comunidad cristiana se construye y se sustenta sobre el perdón. Y hoy en el Evangelio se renueva otra vez esa figura, porque el evangelista que habla ahora con nosotros quiere decirnos cómo construir una comunidad cristiana y cómo la entendían ya en el siglo I esa construcción, esa convivencia. Sin perdón es imposible construir nada. La pregunta de Pedro, ¿cuántas veces he de perdonar? 7 veces. Es una pregunta interesada porque dice un número limitado de veces. Yo te perdonaré unas cuantas veces y luego ya no te perdonaré más. Entonces la respuesta de Jesús es absoluta. ¿Qué 7 veces? 70 veces 7. 70 veces 7 quiere decir siempre. No hay para el cristiano un número de perdones. Si me la juega otra vez, ya no le volveré a perdonar. O aquella frase que tantas veces he oído yo: le perdono, pero no olvido. A lo mejor incluso nosotros la hemos dicho alguna vez. Le perdono, pero no olvido. Jesús tiene muy claro una cosa: las relaciones humanas, nuestras relaciones, no pueden sustentarse sobre el odio o la revancha. No pueden sustentarse sobre las ganas de vengarme por lo que me han hecho. Una comunidad cristiana, un pueblo, una comunidad civil que se sustente sobre el odio, la revancha, las ganas de destruir al otro por lo que sea, no funciona. Y eso en San Roque lo vemos muy bien. Ustedes conocen muy bien el pueblo, como lo conozco yo. Aquí el rencor, el odio, la ruptura, las divisiones, las luchas, vecinos contra vecinos, los politiqueros que ya no son politiqueros, ahora son politicastros. Ya no son ni politiqueros, son politicastros, que provocan divisiones, odios. Esa asociación para delinquir que gobierna nuestro país provoca siempre odios y divisiones, y así una sociedad no funciona. Y es una de las razones por las cuales San Roque no progresa. ¿Se han dado cuenta ustedes? Miren Quindl, miren Carapegua. Son 2 pueblos que nacieron casi 200 años después de nosotros. En esos pueblos se ve un cierto progreso. Aquí, ¿cómo es que no vemos un progreso? ¿Cómo es que la gente tiene que continuar yéndose de nuestro pueblo para poder vivir? Sobre todo los jóvenes. ¿Por qué tienen que emigrar los jóvenes de nuestro pueblo? ¿Por qué no se pueden quedar nunca? Ustedes fíjense que los jóvenes de 30 años, 20 y tantos, 30 hasta 40 y tantos, casi ninguno está en nuestro pueblo. O son docentes o son funcionarios. Los demás han tenido que irse todos. Hay que analizar las cosas, hay que profundizar las cosas para poder entender de dónde viene esa imposibilidad de nuestro pueblo de progresar. Y una de ellas, no la única, una de ellas es la gran división que hay entre nosotros. Una gran división que al final provoca eso,
que nuestro pueblo se quede parado, quieto. Cada uno va a la suya. Si yo estoy bien, que los demás se mueran. Si yo estoy bien, no me importa el otro. Si yo tengo lo que tengo que tener, no me importa. Lo que me decía un joven el otro día, claro que es un joven muy especial, pero me decía, a mí no me importa la política, no me importa lo que hagan ellos. Y yo le decía, pero ¿tú no te das cuenta que ellos te están quitando tu futuro? Que ellos te están quitando lo poco que tenemos, que ellos destruyen nuestro pueblo, que ellos hacen que no podamos ver un cierto futuro en San Roque González con una cierta luz, porque ni siquiera hay un proyecto para nuestro pueblo. No podemos construir sobre la división. Es imposible. Es imposible. El odio, la venganza, el rencor que se mantiene en el corazón, eso destruye. Primero te destruye a ti mismo y luego destruye todas nuestras relaciones y la posibilidad de construir algo que valga la pena. Jesús pone una parábola muy interesante. Ustedes saben, como he explicado muchas veces en misa, que las parábolas de Jesús, bueno, la forma de parábola siempre busca extremos que impacten, ¿no? Dice que un señor le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos sería como 1.000 millones de guaraníes aquí o más. Y el otro debía no sé cuántos denarios, no me acuerdo, que era como 500.000 guaraníes. Es decir, uno debía más de 1.000 millones y otro debía 500.000. Siempre Jesús pone cosas extremas para que los que oyen digan, pero ¿cómo es posible? Y ese señor, el rey al que le debían 1.000 millones de guaraníes, le perdona al otro, y este criado se va a la calle y se encuentra con el que le debe 500.000. Lo agarra por el cuello y le dice, te meteré en la cárcel hasta que me devuelva los 500.000. Claro, el que escucha esta parábola y la entiende, dice, pero qué exagerado que es. Sí, exagera para que nos demos cuenta, para que caigamos en la cuenta de que Dios, que está representado por este rey, Dios nos perdona siempre. Y cuando digo siempre, no algunas veces. No, es que Dios no me perdonará. Dios perdona siempre. Y cuidado, perdona antes de que le pidas perdón. ¿Pero qué dice ahí? Dios nos perdona antes de que le pidamos perdón, porque Dios nos mira al corazón, nos mira como hijos. Dios no busca la venganza. Dios no está juzgándonos. Yo no he venido para juzgar, sino para traer la salvación a todo hombre y mujer. Dios nos mira el corazón y nos mira con tanto amor de padre y de madre, que nos perdona siempre. Nos espera siempre. Nos abraza siempre, sin excepciones. Por eso Francisco dijo esta frase, que sé que muchos de los que están aquí ni siquiera la han leído con lo grande que está. En la iglesia hay espacio para todos, para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos. Porque Francisco, el Papa, ha captado la esencia fundamental de lo que es ser cristiano. La iglesia es un lugar de inclusión. Aquí no sobra nadie, nadie. Somos nosotros los que echamos a la gente de la iglesia. Mucha gente no viene a la iglesia por culpa nuestra, porque a lo mejor no perdonamos, porque a lo mejor tenemos odio, porque a lo mejor tenemos envidias, porque a lo mejor tenemos rencores, porque a lo mejor pensamos que somos más que los demás. Aquí cabemos todos, porque el perdón de Dios es infinito y no pone condiciones. Pero algo sí que nos pide. ¿Recuerdan lo que decimos en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Y aquí, en la parábola, al final, dice: lo mismo hará mi Padre con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. ¿Me explico? No es que Dios no quiera perdonar, es que tal como nosotros nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con Dios. Y eso es algo que sabemos los que hemos estudiado, los que hemos leído y los que tienen un poco de sensibilidad. Los que usan al hermano, usan a Dios. Los que no son capaces de perdonar es que no han experimentado en ellos el perdón de Dios. Decía la primera lectura, ¿recuerdan? Pero si Dios te ha perdonado, tú que eres un simple mortal, ¿no eres capaz de perdonar a los demás? Entonces Jesús, ¿qué nos dice? Escucha, mírate a ti mismo, mira tu corazón. Si tú de verdad te sientes perdonado, no te costará perdonar a los demás. Si tú vives en tu corazón el amor que Dios te da, no te costará amar a los demás. Si tú vives de verdad lo que dices de palabra, porque aquí todo el mundo es muy cristiano. El otro día fue ayer, en el Facebook estaba leyendo una oración de una persona de nuestro pueblo que ha hecho muchísimo daño, pero muchísimo daño. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que tu boca diga lo que siente tu corazón. No quieras mentirte a ti mismo y mentir a Dios. Aquí Jesús nos exige, nos pide, nos ruega que a sentir el perdón de Dios en nuestras vidas, seamos capaces de transmitirlo a los demás. Ya sé que a veces es difícil, ya lo sé, y lo sé por experiencia. No, aquí ninguno de nosotros, y yo el que menos, ninguno somos santos, ninguno. Todos, sobre todo los mayores, sabemos lo difícil que es a veces perdonar, y que una herida en nuestro corazón a veces tarda en curarse. ¿Sí o no? Lo sabemos, pero el saberlo no nos quita el sentir que aunque a nosotros nos cueste perdonar, Dios nos perdona, y ese perdón hemos de hacerlo llegar a los demás. Quisiera hacer un pequeño paréntesis, que es la relación entre perdón y justicia. ¿Sí? Será muy cortito, porque un día me decía alguien aquí en San Roque, yo estaba diciendo, esa persona, como Cuevas, por ejemplo, tiene que ir a la cárcel. Tiene que ir a la cárcel y devolver lo que ha robado. Eso es lo mínimo que se exige ante un ladrón. A un ladrón como este, gran ladrón, gran ladrón. Y sus seguidores, grandes ladrones. Porque la complicidad es tan malo el cómplice como el que lo hace. Y me dijo, pero padre, usted no es cristiano, tiene que perdonarle. Tiene que perdonarle. Sí, yo le perdono. Yo le perdono. No le guardo rencor, a pesar de lo que nos hizo este Cuevas a la parroquia. El daño que hizo a esta parroquia no lo ha hecho nunca nadie en toda la historia. Bueno, sí, Baruja, pero en fin, da igual. Y sí, yo le perdono. No le guardo rencor. A veces se me enciende un poquito la barriga y le estrangularía, pero bueno, poquito. Pero la justicia es que cada uno tiene que pagar según sus obras. Y si uno es un asesino, hay que perdonarle aunque mate a tu propia familia, pero él tiene que ir a la cárcel. Una cosa es la justicia y otra es la venganza. Yo muchas veces cuando oigo por la televisión
y hay que agarrarlo, y hay que no sé qué. Eso no es justicia, eso es venganza. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos 5 jóvenes, creo que eran 5, en Argentina, que mataron a patadas a un joven? A mí me horrorizaba oír lo que oía. Y tienen que ir a la cárcel para toda la vida, y tienen que no sé qué, y otro, volver a la pena de muerte. Digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Un cristiano? Estos jóvenes tienen que pagarlo, pero también tienes que darles la posibilidad de rehabilitarse. Tienes que dar la posibilidad de que vuelvan a recuperar su vida. Tienen que ir a la cárcel, de verdad, ¿no? Pero tienes que darle esa puertecita que es poder volver a vivir otra vez, no que los saques de la cárcel a los 80 años. Por eso hay que distinguir entre justicia y venganza. Pero justicia y misericordia tienen que ir juntas. Decía el Papa Francisco, el año de la misericordia, si ustedes recuerdan, hace 5 años, ¿verdad? 2014, el año de la misericordia. Él trabajó mucho el tema de misericordia y justicia, porque hay gente que no lo entiende. Decía él, no hay justicia sin misericordia, ni misericordia sin justicia. Tienen que ir profundamente. Yo me imagino a un juez sin misericordia nunca entenderá al delincuente que tiene delante. Pero uno muy misericordioso, sin justicia, nunca ayudará a rehabilitar al delincuente. El perdón tiene que nacer del corazón, pero hay que reclamar justicia ante el que hace sufrir al pobre y al humilde. Hay que reclamar justicia a aquel o aquella que ha hecho daño al hermano, pero no desde el rencor y desde el odio, y sobre todo no desde la venganza, sino desde un perdón que pida rehabilitar a esa gente. Les cuento una anécdota y acabo. Hace tiempo, hace 14 años o así, aquí en San Roque unos jóvenes cometieron un delito muy gordo, pero gordísimo. Un delito enorme. Y la persona que sufrió el delito y yo hablamos largamente y juntos con esa persona decidimos intentar que no fueran a Tacumbú, porque eran jóvenes menores de edad y le faltaba poquito para ser mayor de edad. Bueno, entonces estuvimos trabajando. La víctima también, yo la admiro a esta persona, y un servidor trabajando para que no fueran a la cárcel, pero tuvieran una penalización, ¿no? ¿Sí? Bueno, después de mucha lucha, muchos años, abogados, jueces, juicios, se consiguió que les dieran medidas alternativas, menos a uno que al cabo de 2-3 años me volvieron a llamar y me dijo su abogada: padre, lo que usted diga va a hacer que vaya a la cárcel o no este joven. Era un futbolista de nuestro pueblo. Digo, bueno, pero digo, yo no voy a mentir, yo no miento jamás, perdón, casi nunca. No voy a mentir, le dije, no voy a mentir. Bueno, llega el juicio, voy como testigo de la víctima, no del victimario. Me hicieron preguntas muy finas y yo contesté tan fino como el juez. Y al final vuelvo a San Roque, me llama la abogada: padre, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Digo, hombre, qué alegría, ¿qué ha pasado? Dice, no le han dado la pena de cárcel, solamente otras penas. Digo, ay, qué alegría que me das, qué alegría, qué alegría. Bueno, al año siguiente, cuando Velastiquí y los seguidores de Sinvergüenza pidieron firmas para echarme del pueblo, ¿sabe qué firma había en esa carta? La firma de ese joven para que me echaran del pueblo. ¿Por qué les cuento eso?
¿Por qué el mundo es difícil? Porque no es fácil. Porque hay que hacer las cosas por amor y por convicción. Y que no puedes hacer las cosas, y sobre todo el perdón y el acompañamiento, para que te den las gracias, ni para que te hagan reverencias, ni para decir, como hacen los politicastros, gracias a mí, yo traje, yo, no. A que ustedes no sabían esto, y de esto hace 14 años, yo nunca lo he contado en público. Alguien lo sabe. Las cosas tienen que salir del corazón. Nuestra vida tiene que salir del corazón. Lo que somos y lo que hacemos tiene que salir del corazón. Y ser capaces de decir, sí, mira, sí, te perdono. Me cuesta, pero te perdono. Tengo la herida, la iré curando, pero te perdono y rezo por ti. Nunca desear el mal a nadie, siempre desear el bien. Y como está nuestro Padre Dios, siempre con los brazos abiertos. Que así sea.